Hola, mi nombre es Gerardo Daniel Herrera Almeida, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 23005437 y me encuentro realizando el reto número 2 titulado La jurisprudencia. Me encuentro estudiando el módulo Juicio de Amparo 1 y mi asesor educativo es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y pues bien, en este video voy a analizar tres jurisprudencias que se harán por tres casos distintos. Tales casos irán resolviendo preguntas que tienen que ver precisamente con la integración de estas y algunas otras cuestiones que suelen darse en la jurisprudencia. La pregunta número 1 dice: respecto al caso número 1, señala qué métodos de integración, reiteración, contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de la jurisprudencia. Pues bien, la jurisprudencia número del caso número 1 se titula Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Si vemos los precedentes, vemos que es la tesis 1A J 102 2011, emitido por la primera sala. Y bien, la pregunta dice: respecto al caso 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Pues bien, de acuerdo al artículo 224 de la Ley del Amparo, que es la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la jurisprudencia por reiteración se establece por tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Y bueno, sin embargo, analizamos los criterios que originan la jurisprudencia. Notaremos que existen solo 4 sentencias emitidas por tribunales colegiados de circuito en ese mismo sentido. Pero a lo que la misma propia tesis 1AJ 102 del 2011 enuncia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencia por reiteración, razón por la que esta jurisprudencia se integra por reiteración haciendo uso de la figura de la facultad de atracción, satisfaciendo los requisitos de importancia y trascendencia. Bien, la pregunta número 2 dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1AJ 93-2013 10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78-2010 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien, esta tesis se titula Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia 1A 93-2013 10A. Pues bueno, en términos sencillos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye en la jurisprudencia 1AJ 78-2018 que la jurisprudencia 1AJ 93-2013 determinaba que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, a lo que después de una nueva revisión se obtuvo que las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango, así como el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales son semejantes, puesto que la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de la fracción 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial es la que habrá de formularse imputación en su contra. Por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Es decir, que la interrupción de la tesis se debe a que en un principio las disposiciones penales de los estados Chihuahua y Durango, que son leyes locales, no contravienen a los procedimientos penales,
de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la única norma a nivel federal en esta materia. Y bien, surge una pregunta. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Y bien, si nos damos la tarea de revisar los procedentes de cada jurisprudencia, la del caso 1, la tesis 1A J102-2011, pertenece a la novena época. La del caso 2, la 1A J78-2018 10A, a la décima época. Y la del tercer caso, que es la 1A J78-2018 10A, a la novena época. Pregunta número 4 dice: en el caso número 3 señala que para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. De acuerdo con los procedentes de la jurisprudencia PJ 145-2000, la instancia que emitió la jurisprudencia fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de criterios, a lo que remitiéndonos al párrafo 1, artículo 217 de la Ley de Amparo, menciona que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. A lo que la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos facilita entender que el Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, ya sean colegiados y unitarios, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, estas resoluciones son aplicables a todas estas autoridades, incluyendo incluso al Ministerio Público. Pregunta número 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Y pues bien, remitiéndonos al artículo en cuestión, tenemos que la Ley de Amparo menciona que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas que no sean tomadas por mayoría de 4 votos. Y bueno, recordemos que, como se mencionó en la primera pregunta, la tesis 1A J102-2011 es una jurisprudencia que se integró por medio de la reiteración, por lo que la mayoría de 4 votos que establece el artículo 223 no es un requisito que deba cumplirse en este caso. Y bien, bueno, estas son todas las preguntas. Para concluir, es importante mencionar que la jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho en México, puesto que además tienen el principio de obligatoriedad dependiendo del órgano que las integre. Esto es importante, ya que la jurisprudencia es la interpretación de una norma de un órgano jurisdiccional superior y competente. Y en este caso, la Ley de Amparo es la que reglamenta la jurisprudencia, determinando que ésta se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de tesis. Para el caso de las 3 jurisprudencias que analizamos en este reto, una era por reiteración y 2 más por contradicción de tesis. Y bien, el Semanario Judicial de la Federación es el órgano de publicar las jurisprudencias y realmente es un sitio web donde es posible obtener jurisprudencias, tesis aisladas, esto de una forma accesible y por medio también de aplicación de filtros, lo cual facilita ubicar los precedentes obligatorios de la jurisprudencia, el rubro, el texto y los criterios que la originan, los cuales sin duda alguna son las partes de la jurisprudencia que nosotros como abogados debemos de conocer a manera de poder invocar estas interpretaciones de la ley. Así que bien, esto ha sido todo y muchas gracias por ver mi video. Que tenga buen día, buena tarde o buena noche.